buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma de Facebook como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz. El día de hoy tenemos a un nuevo profesional, un expositor de talla que nos va a explicar un tema importante, como es el ingeniero Franklin Raúl Antesana. El día de hoy él nos va a estar presentando una temática que es de interés de muchos socios ingenieros y así también para los seguidores de nuestra página de Facebook. El día de hoy estamos juntamente a este profesional, quien es Franklin Raúl Antesana Medina. Él es de profesión ingeniero electricista con posgrados y diplomado en educación superior. Diplomado también en sistemas de potencia y también en cuanto a su vida profesional y laboral es asistente técnico de subestaciones aisladas en aire GM Z-Bol 2009-2013. También es fiscal de obra de proyectos de electrificación rural e instalaciones de baja tensión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz entre la gestión 2013-2021. Así también tenemos nuestro invitado es un importante consultor independiente en proyectos de ingeniería eléctrica. También él ejerce como docente de la carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad Pública del Alto. Y bueno, de esa manera nosotros damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, como es el ingeniero Franklin Raúl Antesana Medina. Ingeniero, puede continuar. Bueno, de principio agradecer pues la invitación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental La Paz. Eh, en razón creo que los seminarios son en razón de lo que es el Día del Ingeniero, ¿no? Entonces, la charla consiste bueno, gracias por la introducción. La charla consiste en una aplicación o aplicaciones que se debe hacer, por ejemplo, en el tema de diseños de proyectos de electrificación rural, ¿ya? Generalmente nosotros, los electricistas, hablando personalmente, usábamos un software que es el AutoCAD, ¿no? Pero el AutoCAD es un entorno solamente de dibujo, ¿ya? Y para eso hay otros softwares que los voy a presentar en las diapositivas, ¿ya? Y asimismo, tal vez hacer una pequeña aplicación de algún software comercial que lamentablemente no es boliviano, sino es peruano, y que es relativamente de mucha ayuda, ¿no? En el tema de proyectos de electrificación. Entonces voy a empezar con un poquito de antecedentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la charla? Es tratar de cumplir todo lo que piden estos dos manuales. En lo que es el tema de proyectos de electrificación existen dos manuales. Uno que es del año 2014, ¿ya? El que nos dice que es un manual de elaboración y evaluación de proyectos de electrificación rural, ¿ya? El cual fue, bueno, sustituido por este otro manual, el manual del 2023, que es un manual de elaboración y evaluación de proyectos de electrificación rural, ¿no? Entre estos dos manuales no hay muchas diferencias, podríamos decir que los dos son casi iguales, ¿ya? Solo que en el manual hacen referencia a algunos aspectos técnicos, ¿ya? Que con algún tipo de herramienta que yo he visto en mi vida profesional, que es el AutoCAD, no se puede cubrir todas esas especificaciones o requerimientos que se tienen, ¿no? De acuerdo al manual, ¿ya? Entonces, aquí hay un índice tentativo de lo que es el manual o lo que se debe presentar para un proyecto de electrificación, ¿ya? Donde nosotros en esta charla vamos a hacer énfasis en lo que es en la ingeniería del proyecto, ¿ya? Después están los otros aspectos que podrían analizarse, digamos, en un curso o en otra etapa, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un análisis o vamos a hacer énfasis en lo que es la ingeniería del proyecto, ¿no? Solo voy a mencionar algunos puntos que no, bueno, considero que son relevantes en el tema de diseño de proyectos de electrificación rural. Esos puntos no solamente se aplican a proyectos de electrificación rural, sino también a proyectos de electrificación urbana, ¿ya? Entonces, voy a ir mencionando algunos de esos puntos que menciona el manual. Por ejemplo, habla de un ruteo de una línea de distribución primaria, ¿no? Eso es necesario
y ese ruteo tiene que ser realizado por un topógrafo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer un levantamiento topográfico de cuáles son las características del ruteo o de la línea de transmisión eléctrica, ¿no? Entonces, el manual nos habla de eso, del ruteo de una línea de transmisión, que es importante porque nosotros en ese ruteo vamos a ver la longitud de la línea desde un punto A hasta un punto B, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante ese tema de ruteo, ¿ya? Después, otro aspecto importante que nos habla de los conductores normalizados que establecen, ¿no? Todas las distribuidoras que tenemos en Bolivia han establecido o han dicho, en mi red de distribución el conductor mínimo que uso es, por ejemplo, un 0, el 2 ceros, el número 2, etcétera, ¿no? Ya sea en ACCR o en AACC, ¿ya? No voy a hacer tampoco énfasis o describir cada uno de estos, el detalle de cada uno de los conductores, porque la charla sería un poquito muy extensa, ¿no? Es una charla netamente aplicativa, ¿ya? Pero el detalle de los conductores es para evaluar las caídas de tensión que se tengan, digamos, en el trazo de la línea o el ruteo de la línea eléctrica, ¿ya? Entonces, lo menciono para puntualizar algo que es para mí el tema de la caída de tensión, ¿no? Que también depende de la configuración de algún tipo de estructura, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, las caídas de tensión están en función a una categorización que hace la ley de electricidad. La ley de electricidad categoriza por niveles de calidad, ¿no? Tenemos calidad 1, calidad 2 y calidad 3. Y la calidad 1 o la calidad 2 o la calidad 3 está relacionada con el número de habitantes que tiene que tener esa zona, región, municipio o localidad, ¿no? Entonces, eso es importante para el diseño, ¿no? Lo que nosotros queremos, por ejemplo, o lo que regula la Autoridad de Electricidad es la calidad del suministro de energía eléctrica, ¿ya? Lo que le va a llegar al usuario final, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está en función a calidades, ¿ya? Y aquí está en función al Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad, ¿no? Del año 2002, ¿ya? Es importante detallar eso porque imagínense, nosotros cuando construimos una línea de transmisión o una red de distribución, es importante establecer esas características. Por ejemplo, una de las más importantes es el tema de la caída de tensión que sí tiene que tener, ¿no? Para el usuario final. Si no, la empresa que está operando o la que es la concesionaria eh, llegaría a tener multas, ¿no? Por no cumplir este sistema de calidad, ¿eh? Calidad 1 o calidad 2, ¿no? Otro aspecto importante es la ubicación de los puestos de transformación que se tiene, ¿ya? Entonces, eso está en función a una demanda que se asigna a cada usuario, ¿ya? O aquí, por ejemplo, en el manual dice por lo menos a 30 metros a la redonda, ¿no? Entonces, esos aspectos también son importantes, ya que nosotros lo vamos a ver como una aplicación en un software que los voy comentando más adelante y van a ver que nos facilita, digamos, el tema de dimensionar conductores, el tema de establecer puestos de transformación para una determinada cantidad de usuarios, etcétera, ¿ya? También en las referencias del manual de proyectos de electrificación rural hay una referencia más o menos de cuántos usuarios deberíamos tener por una potencia nominal de un transformador. Por ejemplo, miren aquí, para un transformador de 25 kVA, que nosotros manejamos el tema de potencia, está regionalizado, ¿no? En la zona norte, central, sur, valles del norte, llanos del norte, etcétera, ¿no? Y eso está establecido en función a un estudio que hacen. Por ejemplo, en el altiplano norte, para un transformador de 25 kVA, más o menos podría atender 132 usuarios, ¿ya? Por ejemplo, para el altiplano central, 72, ¿no? Y así sucesivamente va variando la cantidad de usuarios y eso está en función a una planilla de carga o a una curva de carga que se hace por cada localidad o por cada región que se tenga que establecer un puesto de transformación, ¿no? Otro aspecto también importante que quiero destacar es el cálculo mecánico, ¿ya? En el cálculo mecánico hay algunas condiciones que tienen que estar presentes. Por ejemplo, hay una condición de carga, ¿ya? Hay una condición inicial
de descarga y hay una condición final de descarga. Eso es, generalmente se habla cuando nosotros estamos haciendo el tendido del conductor. Prácticamente eso es lo que se hace cuando hacemos el tendido del conductor, ¿no? Aplicamos estas condiciones para diferentes tipos de conductores, ¿ya? Pero en mi vida profesional yo he visto que la mayor parte de los diseños de electrificación lo hacen, no hacen un cálculo, sino hacen en función a algo que ya está establecido, por ejemplo, un vano regulador o distancias entre vanos. Y no he visto, hasta el momento no he visto, bueno, en mis años que he trabajado, por ejemplo, como fiscal de obra, no he visto que alguien haga un cálculo mecánico del conductor o de las estructuras, ¿no? Entonces, eso también es importante, lo quiero destacar también porque, como les mencionaba, voy a hacer una aplicación con un software y van a ver que ese software nos puede resolver estos cálculos, ¿no? No entro en detalle porque todos estos cálculos tienen sus fórmulas y eso nos llevaría un poquito más de tiempo en el tema de la exposición. Y bueno, entonces miren, aquí hay algunas condiciones de cálculo mecánico, por ejemplo, están lo que es carga liviana, carga media o carga pesada, ¿no? Donde en esos podemos ver o establecer, digamos, la carga de ruptura o el peso, digamos, del hielo, por ejemplo. Miren, aquí está el hielo, que tiene un peso más o menos de 44 kilogramos el metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado, ¿no? Y aquí nos está hablando del porcentaje de tensión que le debemos aplicar al conductor, ¿no? Entonces, estos son hipótesis ambientales, le decimos nosotros, que nosotros tenemos que ver o establecer cómo se van a comportar con estas hipótesis los conductores, ¿no? A lo largo del tiempo, o más o menos como unos 20 años que tiene una vida útil una red de distribución, o una red de distribución rural, ¿no? También es importante establecer lo que son las distancias de seguridad, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, aquí cuando estamos tendiendo la red de distribución, esta distancia que ven del piso hasta el conductor es importante y tiene que cumplir eh, algunos aspectos normativos. Por ejemplo, la recomienda, el manual recomienda esas distancias, ¿no? También son parte, el manual está basado o está hecho en función a normas internacionales. Por ejemplo, esto es de la norma NESC, ¿ya? Pero no sirve como referencia, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo debería ser las distancias de seguridad, tanto para estructuras en baja tensión como estructuras de media tensión, por ejemplo, ¿ya? Aquí están las recomendaciones. Por ejemplo, para vías férreas, donde va a pasar un ferrocarril, para niveles de tensión desde 750 hasta 22 kilovoltios, la distancia debería ser más o menos como 8 metros, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, podemos mencionar, aceras y espacios o vías accesibles solo para peatones, dice, ¿no? Ahí debería estar a una distancia mínima de 4.4 metros, ¿no? O para zonas de aguas no sujetas a navegación, 5.2 metros, ¿no? Entonces, estas recomendaciones se tienen que tomar en cuenta cuando uno hace el diseño de redes de distribución, ¿ya? Imagínense que tenemos un tren está pasando por ahí, ¿no? Que no es muy común en nuestro país, pero miren, la distancia más baja del conductor debería ser a 8 metros. Pero en un diseño uno no puede ver eso, ¿no? Porque, como les comentaba, los diseños generalmente se los hacen con un entorno de dibujo, y el entorno de dibujo es el AutoCAD, ¿no? No nos ayuda mucho, pero hay softwares que nos van a ayudar o nos pueden ayudar a garantizar ese aspecto, ¿no? ¿Ya? También es importante mencionar el esfuerzo en estructuras, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, esfuerzos verticales, esfuerzos transversales y esfuerzos longitudinales. Entonces, cada uno de estos soportes que nosotros conocemos como postes, ya sean, pueden ser de madera, o pueden ser de hormigón o de fibra de vidrio, tienen una característica que es una tensión de ruptura,
¿ya? En función a esa tensión de ruptura, nosotros hacemos el cálculo de cada uno de estos esfuerzos que puede soportar un poste, ¿ya? También lo muestro como referencia porque es importante y en el ejemplo también se va a detallar un poquito lo importante de esto, ¿ya? Entre los programas más populares o softwares que podemos utilizar están estos, por ejemplo, miren, el más común que nosotros manejamos o he visto en mi vida profesional o de manera personal es el AutoCAD, ¿ya? Entonces, uno con el AutoCAD empieza a dibujar el tema de estructuras y eso está en función a un levantamiento topográfico, ¿no? Entonces, esto es, podríamos decir que es el pan de cada día para los eléctricos, ¿no? Nosotros dibujamos en este entorno. Y me parece que todos los ingenieros, todos, ya sean de cualquier otra rama, manejan el AutoCAD, ¿no? Entonces, no es una herramienta exclusiva, digamos, de lo que son ingenieros civiles o arquitectos, ¿no? Los ingenieros eléctricos también manejamos, ¿ya? Entonces, nos sirve para hacer este tipo de planos, ¿ya? Y eso es, esa es la primera herramienta que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ya? Después hay otros programas populares que son netamente peruanos, que nos sirven también y están en un entorno de AutoCAD, ¿ya? Están en un entorno de AutoCAD. Y entre ellos, por ejemplo, está este, que es el ZCAD o el ZLink, que es de E-Soluciones, ¿ya? Es una empresa peruana, ¿ya? Y él también hace los dibujos en un entorno de AutoCAD, pero también hace además, adicionalmente a eso, hace cálculos de caídas de tensión o análisis de flujos de potencia, ¿ya? Ese es uno que quería mencionarles, es un programa peruano, ¿ya? El Z-Line es para líneas de transmisión, también sirve para redes de distribución en media tensión, hasta 34 hasta 60 kilovoltios, y después está también hasta 500 kilovoltios. El ZCAD sirve para hacer estudios de diseños en proyectos de electrificación rural o urbana, ¿ya? Lo menciono porque como tiene la charla el título de promover, digamos, o alguna herramienta que nos pueda solucionar algunos aspectos que los he mencionado, por ejemplo, lo que es caídas de tensión o lo que es cálculo mecánico, estos programas nos ayudan en ese aspecto, ¿ya? Después está otro, uno también que es popular, también es un programa peruano, ¿ya? Es el programa, el DLTCAD y el DirectCAD, ¿no? Los dos se complementan. Y también nos ayudan a hacer estudios, ya sea de proyectos de electrificación rural o proyectos de urbanos, ¿no? Y por ejemplo, se complementa con este y este se complementa con este, ¿no? Por ejemplo, el DirectCAD es un programa netamente eléctrico, hace cálculos de caídas de tensión, flujos de potencia, y es un entorno de AutoCAD, ¿no? Este otro que está aquí, el del ETCAD, es un programa para hacer cálculo mecánico, ¿eh? Nos ayuda a hacer el cálculo mecánico, lo que les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, nos saca lo que es el perfil longitudinal de una línea o de una ruta y en función a eso, él nos dice si hay alertas, ¿no? De que la estructura puede sufrir, digamos, una ruptura el poste puede sufrir una ruptura por el peso del conductor, ¿ya? O una alerta donde, por ejemplo, nosotros a esto le llamamos de aquí, la distancia de aquí hasta aquí es el vano y lo que está aquí vadeando es la flecha del conductor, ¿no? Nos puede decir también si los conductores están muy cerca, etcétera, dependiendo mucho del vano del conductor, ¿ya? Y otro programa que podemos mencionar es el PLCK, ¿ya? Este es de origen americano, es estadounidense, ¿ya? Pero también nos sirve para hacer sistemas de líneas eléctricas y redes de distribución, ¿ya? Entre los más, podría decir, entre los que les he mostrado, el que tendría más peso y el que sería de mayor funcionalidad es este, ¿ya? La única desventaja sería que este no hace un cálculo eléctrico, todo el cálculo que hace es un cálculo mecánico,
¿ya? Y se complementa con otros programas más, que es el Tower, ¿ya? O el PLC TOL, ¿ya? Que nos ayudan a modelar, digamos, algún tipo de estructura, ¿ya? Miren, aquí, por ejemplo, hay una línea de transmisión, ¿ya? Donde podemos modelar hasta en 3D las líneas de transmisión, ¿no? Y aquí ven de doble terna, con 2 hilos de guarda, etcétera, ¿no? También nos hace un modelado del terreno en 3D. También nos puede hacer, por ejemplo, el cálculo eh, de radiación electromagnética, ¿ya? Eso también es algo interesante, ¿no? Pero entre costos es muy costoso, ¿no? El programa. Pero hay versiones, por ejemplo, en el PLCK, hay versiones que ya están craqueadas y se puede hacer, ¿no? Un tema académico, por ejemplo, uno puede utilizar y hacer, digamos, algún tipo de modelado para algún tema académico, ¿no? Ya. Entonces, me voy a ir a un ejemplo de aplicación para que tal vez se me pueda entender un poquito de lo que le he estado mencionando, ¿ya? Para eso me voy a pasar de principio a lo que es el AutoCAD, ¿ya? Entonces voy a ir haciendo mi explicación en función de eso, ¿ya? Nosotros, como proyectistas de proyectos de electrificación rural, ya les había mencionado, hacemos el tema de dibujos, ¿ya? Dibujos. Miren, por ejemplo, esta línea representa lo que es el conductor, estos círculos representan lo que son los postes, ya sea en media tensión o en baja tensión, dependiendo de la longitud o la altura que tengan, ¿no? Pueden ser de 9, 12 metros, 13 metros, ¿no? Estos triángulos representan lo que son transformadores de potencia o transformadores de distribución. Y aquí hay, miren, hay algún tema de camino, algún tema de curvas de nivel, etcétera, ¿no? Entonces, este es el programa que es más común para nosotros los ingenieros electricistas, ¿ya? Pero como les decía, este es un programa o es un programa en entorno de dibujo, solo nos sirve para dibujar, ¿ya? Por ejemplo, esta es una hacienda que nos va a ayudar en el tema de algún esfuerzo, ya sea vertical o horizontal, ¿ya? Y solo es dibujo, ¿no? No nos ayuda al tema para ver, por ejemplo, cuánto es esto puede ser la derivación de la línea, por ejemplo, aquí está. Aquí hay una red existente, por ejemplo, a ver dónde está, podemos ver, aquí, ¿no? Aquí está la red existente, y yo estoy haciendo una proyección de una línea de media tensión y baja tensión hasta este usuario, ¿ya? Pero el programa no me dice cuánto es la caída de tensión en ¿no? Para determinar si es calidad 1, calidad. Bueno, la calidad les había dicho que está en función a la cantidad de números de habitantes, ¿ya? En función a eso, nosotros definimos cuál es la calidad, si tiene que haber una caída de tensión del 7%, 9%, 5%, ¿no? Entonces, este es el programa que es un entorno solamente de dibujo, ¿ya? Lo que vamos a hacer, o un pequeño ejemplo, es aplicando el programa de ABS Ingeniería, ¿ya? Lo que es el programa DirectCAD, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos nosotros, por ejemplo, o lo que hace un topógrafo o un ingeniero que va a campo y hace un levantamiento, es ver de dónde puede venir o se puede hacer la derivación de la línea de distribución, ¿ya? Por ejemplo, en este ejemplo, miren, aquí ya ha establecido puntos, ha ido con GPS, un GPS diferencial o una estación total, y ha establecido puntos, ¿ya? Puntos donde nosotros le decimos unos puntos de vértices, ¿no? Aquí, vértices, ¿no? Aquí están los vértices, ¿ya? Y nos ha dado algunos aspectos importantes. Por ejemplo, aquí me está diciendo que hay un río, ¿ya? ¿No? Y después me está diciendo que aquí llegan los usuarios, ¿no? Aquí hay una cancha, aquí hay un colegio y aquí hay una sede, ¿ya? Entonces, lo que ha hecho el ingeniero de campo con un topógrafo ha hecho un levantamiento y nos ha definido lo que son los vértices del ruteo de una línea de distribución, ¿ya? Lo que hacemos nosotros los ingenieros es, por ejemplo, ver
si es correcto que aquí hay un río. Y para eso también hacemos aplicaciones de algunos programas que pueden ser en base a programación Lisp, ¿ya? Por ejemplo, usamos uno de estos para ver si es correcto que aquí hay un río, ¿no? Entonces, miren, he importado una imagen satelital, ¿ya? En entorno AutoCAD, ¿no? Y aquí está el río, ¿no? Aquí está el río. Y me dice que aquí y en este otro punto tiene que haber unas estructuras que tienen que ser especiales, que tengan una gran fuerza de ruptura para que puedan soportar el peso de este conductor, ¿no? Eso es un aspecto importante que nosotros hacemos, por ejemplo, los ingenieros de escritorio tenemos que ir verificando. Podemos ver también aquí en el tema de la población que queremos atender con energía eléctrica, si es correcto, ¿no? Entonces, vemos, sí, evidentemente aquí hay casitas donde necesitan el suministro de energía eléctrica, ¿no? Aquí hay otras casitas y demás, ¿no? Entonces, una vez verificado eso, nosotros empezamos a hacer el diseño. Y el diseño, imagínense que fueran, no sé, unos 100 kilómetros. Entonces, no podríamos abastecernos con el programa de entorno de dibujo que es el AutoCAD. Tendríamos que usar otro tipo de programa, ¿ya? Y para eso están estos. El DirectCAD es un programa que es un programa que tiene el entorno de AutoCAD, de dibujo, pero nos ayuda en el tema de cálculo mecánico, bueno, cálculo eléctrico, y el DLTK nos ayuda en el tema de cálculo mecánico, ¿ya? Entonces, voy a hacer un pequeño trazo de una red de distribución para que ustedes vean las cualidades que tiene el programa, ¿ya? Por ejemplo, lo que voy a hacer es ahora cargar, nosotros podemos cargar usuarios, ¿ya? Uno lo que hace cuando va a campo también hace un levantamiento de usuarios, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos en qué coordenadas están los usuarios, ¿ya? Y les podemos asignar nombres también, ¿no? Lo bonito del programa es que trabaja en entorno de Excel también, ¿no? Entonces nosotros podemos importar, por ejemplo, miren, aquí está, hemos importado las coordenadas de posicionamiento de algún usuario. Miren, por aquí, por ejemplo, en esta posición, ya sea este norte, ¿ya? Vive Blanca Nieves, dice, ¿no? Consuelo o Dayir Alcázar, dice, ¿no? Esas coordenadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es importar esas coordenadas o esa cantidad de usuarios, ¿ya? Le decimos aplicar y se ha cargado. Miren, aquí está. Todos los cuadraditos que tienen aquí o que se ve en pantalla, porque les había dicho que se trabaja como en un entorno de AutoCAD, todos los cuadraditos representan un usuario para mí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer una línea de transmisión o un ruteo de la línea para alimentar estos usuarios, ¿ya? Vean lo útil que es el programa porque nosotros podemos importar un plano de AutoCAD, ¿ya? Voy a importar ahora un plano de AutoCAD. Y miren, este plano del AutoCAD es el ruteo que les había mostrado en el AutoCAD, en el programa. Solo que en este ya está importado en DXF, ¿ya? Me ha importado todo, ¿no? Entonces aquí está. Y miren, aquí están los puntos singulares o los vértices que el ingeniero de campo junto con el topógrafo me ha dado, ¿no? Y esto está georreferenciado en las coordenadas que me da, ¿no? No está que está colocado al azar, ¿no? Entonces, miren, aquí están, estos son los puntos de los usuarios que tengo que alimentar con la red de distribución. Aquí tiene que estar la línea ya proyectada que el ingeniero de campo hizo. Y lo único que hacemos es establecer, digamos, el ruteo de la línea, ¿ya? El programa es bien dócil, se puede adecuar a nuestra normativa, ¿ya? Por ejemplo, incluso el programa ya viene con una base de datos, ¿ya? Y en la base de datos está como referencia la norma CRE, ¿ya?
O ellos conocen que la empresa distribuidora La CRE de Santa Cruz, nosotros copiamos de ellos, digamos, pero cada empresa tiene sus peculiaridades, ¿ya? Pero para nosotros es suficiente, porque todos estos, ya sean estructuras o soportes, son editables, ¿ya? Uno lo puede editar, ¿ya? Por ejemplo, aquí está. Miren, este es, para los que conocen el tema de electricidad, en el tema de redes de distribución, esta es una estructura BA1, ¿no? Para un nivel de tensión de 14.4 kilovoltios, y puede manejar ángulos desde 0 a 5 grados, ¿no? O sea, desplazamiento del conductor, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema en el tema de la normativa, por ejemplo, el programa se adecua, se pueden crear nuevas estructuras, ¿ya? Dependiendo a lo que sea, lo que establezca la empresa distribuidora, las características que tiene, o la peculiaridad que tenga la empresa distribuidora, ¿ya? Entonces, se pueden cargar estructuras, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, una vez cargado lo que es la cantidad de usuarios o los usuarios que puedo atender, y una vez colocado el plano de referencia de AutoCAD, yo puedo empezar a hacer mi trazo, ¿ya? Como les decía, este es un programa eléctrico, ¿ya? Para empezar a hacer el ruteo eléctrico necesitamos una red equivalente, ¿ya? O una fuente de tensión, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, podemos pedir a la operadora y decirle cuál es el nivel de tensión en ese punto de la red existente, ¿ya? Tal vez podría variar entre, hacia arriba más, menos 5%, depende de la empresa distribuidora. Pero eso nos sirve para hacer la ruta de la red de distribución. Entonces, miren, uno va poniendo la línea de distribución y a medida que va avanzando le va diciendo la cantidad del conductor que se va a ir colocando, ¿no? En cada punto singular o vértice. También le dice la estructura, también le dice el tema del soporte. Por ejemplo, vamos a usar postes de hormigón de 12 metros, ¿ya? Y miren, aquí al ladito dice la caída de tensión. La caída de tensión que estoy generando por la longitud del conducto. Y eso está en función a la estructura también, a la estructura que tiene cada uno de estos elementos, ¿no? Miren, entonces vamos a colocarlo así, rápidamente lo vamos a ir colocando. Así. 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 Entonces ya estoy haciendo el ruteo de una red de distribución. ¿No? Voy a llegar hasta aquí. Voy a llegar hasta este punto. ¿Ya? Entonces, miren, ya he llegado como ruteo de la red de distribución, ¿ya? Solo que miren, los vanos entre estos postes son muy grandes, miren, 308 o 324 metros, ¿no? Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Pero el problema tiene la posibilidad de ser una distribución automática, ¿ya? Entonces, yo le voy a pedir que haga una distribución automática en este trazo que he hecho y me va a ir colocando, digamos, postes a vanos de 120 metros, ¿no? Y mire, me colocó ya los postes, ¿no? Me fue colocando a vanos de 120 metros, ¿no? Y eso es importante porque nosotros en un entorno de AutoCAD tendríamos que ir dibujando uno por uno, y además de eso estarle colocando lo que es el piquete, la numeración de cada uno de estos postes. Miren, este tiene el piquete, dice que es FN49, tiene una estructura, un BA1, tiene un soporte o un poste de hormigón armado de 12 metros, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Otro aspecto importante es que el programa puede hacer una redefinición de estructuras, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar como terminal un BA5, una derivación un BA52, ¿ya? No son estructuras correctas, pero como les digo, es un ejemplo aplicativo, ¿no? Aquí, digamos, un poquito más en detalle para ir afinando ese tipo, ¿ya?
También va a haber estructuras de retención que van a ser un BA6, que pueden ir a, no sé, a 1000 metros, dependiendo del operador que nos dice. Y aquí hay estructuras de ángulo, ¿ya? Por ejemplo, si el ángulo es 20 grados, va a haber una estructura BA2 con doble aislador, por ejemplo, un BA3, un BA4, que cumplen un estándar en función pero se me ha ido la palabra, en función a la carga de ruptura que tiene cada uno de estos, ¿ya? Y lo que va a hacer el programa es redefinir, o sea, ya va a cambiar, ya no van a ser lo que son las estructuras todas BA1, ¿no? Va a ir cambiando en función a un ángulo. Por ejemplo, miren, aquí ya ha cambiado, un BA3, ¿ya? O, por ejemplo, debe ser un BA2, ¿no? Un BA2. Y también me he ido colocando estructuras de retención, ¿ya? Cada 1000 metros. Por aquí una. No veo, ¿no? Por aquí. No, debe estar por ahí. Como les digo, es aquí después revisando un poquito, porque el programa tampoco es inteligente, pero nos ayuda mucho en el tema de hacer la evaluación o en el tema de dibujo, ¿ya? No está, no veo un BA6 por aquí. ¿Ya? Ya, debe estar por ahí. También nos ayuda, algo importante, es en el tema de distribución de riendas. Por ejemplo, yo le puedo decir que me coloque en cada fin de la línea de transmisión o la red de distribución una rienda. En estructuras con vértices también que me coloque una rienda. Para ángulos, puedo escoger el ángulo, puedo decirle para cualquier ángulo de 5 grados, mayor a 5 grados, me coloque una rienda, ¿no? En las estructuras de tensión le puedo decir que me coloque 2 riendas, que es lo más común para un BA6, ¿no? Y el programa me va colocando, ¿no? Entonces, miren, aquí ya está la rienda. Me coloca las riendas, ¿no? Adicionalmente a eso, le puedo decir también que me vaya colocando un sistema de puesta a tierra, ¿ya? Que me coloque puesta a tierra en estructuras cada 400 metros, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos, bueno, son condiciones que yo estoy asumiendo, ya que les vuelvo a mencionar, esas condiciones las impone la operadora, porque la operadora es la que va a administrar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, miren, me he ido colocando puestas a tierras cada 400 metros, ¿ya? Entonces, eso es en el entorno de una red de distribución en media tensión, ¿ya? Lo bonito del programa es que también nos soluciona el tema de baja tensión. Entonces, miren, aquí hay diseño de baja tensión, pero para eso nosotros tenemos que colocar un transformador, ¿ya? El programa tiene base de datos, tiene una base de datos de estructuras, se puede crear nueva base de datos, ¿ya? Y nosotros aprovechamos eso. Miren, he colocado un transformador de 25 kVA que va a atender a todos estos usuarios, ¿no? Y después me voy a baja tensión y el procedimiento es el mismo. Hago el trazo en baja tensión, ¿no? Entonces yo digo que puede venir por aquí, puede venir por aquí, que puede venir por aquí, en un circuito. También puedo hacer el trazo desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, y cerrar, ¿no? Así puedo atender a estos usuarios. Tal vez aquí más tengo que atender a algunos usuarios, entonces hago mi trazo, ¿no? Y el programa va colocando, igual que en media tensión, los postes en baja tensión y la longitud del conductor y el tipo de conductor, ¿ya? Pero el trabajo tampoco está terminado hasta ahí, ¿ya? Entonces, lo que hace puede hacer una distribución automática, establecer vanos, digamos, a una determinada distancia. Por ejemplo, miren, aquí yo le voy a decir que coloque a cada 50 metros, ¿no? Y él hace un análisis y coloca, no a 50, sino hace una media, ¿no? 40, 422, 422, ¿no? Ha colocado más o menos a una distribución de 50 metros los postes en baja tensión, ¿no? Y lo divide por circuitos, ¿no? Aquí igual puedo decir que me coloque
una distribución de postes, ¿no? Más o menos como a 50 metros, ¿no? Y hace una distribución, ¿no? 41, 41, 33, 33, 40. ¿No? En esta otra parte igual. Ah, no, creo que ya está, ¿no? 51, 39. ¿Ya? Después el programa también puede colocar o redefine estructuras, ¿ya? Por ejemplo, un fin de línea, un J3, una derivación, un J4, y define estructuras por ángulos también, ¿no? Un J2, 20 grados, J1, 5 grados, ¿no? Y le damos fin y hace una redistribución de las estructuras en función a las características o el estándar constructivo que se tenga en la operadora, ¿ya? Y otra cosa importante es que el programa no es un entorno solamente de dibujo, es un entorno eléctrico. Entonces, miren, yo le he dicho que me coloque acometidas, ¿ya? Y me ha hecho una distribución de las acometidas, ¿no? Estas líneas que ven en magenta están yendo a un usuario, ¿ya? Aquí las habíamos establecido con los cuadraditos, son usuarios, ¿ya? Y yo puedo establecer, por ejemplo, en las acometidas, cuál es la demanda de cada usuario. Por ejemplo, aquí está colocado como 500 vatios. Cada usuario va a tener una demanda de 500 vatios, ¿ya? Y una vez nosotros colocado lo que es las demandas de los usuarios, hace un cálculo de caída de tensión. Miren, por ejemplo, en esta cola de este alimentador en baja tensión, la caída de tensión es de 0.05. ¿Ya? Entonces, el programa, el AutoCAD que les había mostrado de inicio, que les había comentado que es la base fundamental, no hace ese tipo de cálculos, ¿ya? Y esa es una de las ventajas que tiene este programa, ¿ya? Está haciendo un cálculo de caída de tensión, ¿ya? Seguramente hay bastantes opciones que se tiene que tener para el cálculo, pero el programa ya está cumpliendo algunas de las necesidades que nos pide el tema del manual para hacer la elaboración de proyectos de electrificación rural, ¿ya? Entonces, miren, ya he hecho un cálculo eléctrico. Nosotros incluso le podemos decir que nos muestre, le voy a decir que me muestre cuánto es la corriente que está aquí o está circulando por aquí. Vamos a decir eso. Aquí le voy a decir, ¿no? Voltajes y corrientes, ¿ya? Entonces, miren, me está mostrando el voltaje que está en la final de la cola y la corriente que va a circular, ¿ya? Entonces son aspectos que en un entorno de dibujo no se pueden tener, ¿ya? También tiene muchas opciones que se pueden ir manejando en función a lo que quiera el usuario. No es un programa netamente cerrado, se adapta a la necesidad del usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería mostrar respecto a lo que es el DirectCAD, ¿ya? El DirectCAD también cuenta con una opción que es para hacer el tema de mostrar el perfil longitudinal de la línea, ¿ya? Y eso nos sirve para el que es cálculo mecánico del conductor y cálculo mecánico de estructuras, ¿ya? Entonces, uno lo que hace es decirle que le muestre el perfil longitudinal. Y le dice, por ejemplo, el programa faltan puntos topográficos. Entonces, lo que nosotros le podemos pedir es que nos añada los puntos topográficos y lo hace a través del Internet. Me parece que el programa tiene algún convenio con lo que es el Google Earth y le mandan los puntos, ya nos mandan los puntos. Y una vez rescatados los puntos, podemos pedirle que nos muestre el perfil longitudinal, ¿no? Y miren, este es el perfil longitudinal de la línea, ¿ya? Y nosotros podemos establecer algún tipo de alertas, ¿ya? Pero eso lo hacemos en un entorno del otro programa que les había dicho que está asociado. El otro programa que está asociado a este es o que es su hermano para terminar de hacer algún tipo de cálculo, es el programa, el DLTCAD. Entonces, lo que podemos hacer es exportar ese perfil longitudinal a un entorno de DLTCAD, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es exportar eso
Bueno, ya lo he exportado. Lo voy a abrir con el otro programa. Le digo abrir. El programa funciona con, reconoce la licencia a través de una interfaz de Internet, ¿no? Le digo que voy a abrir el ejemplo que estábamos haciendo. Aquí. Aquí. Y miren, este es, ¿no? Entonces, este es el perfil longitudinal de mi línea, ¿no? Donde aquí nosotros podemos hacer ya un análisis mecánico, ¿no? Y estos que están aquí en rojito son alertas, ¿ya? Son alertas que nos da, por ejemplo, de que está ocasionando un uplift, ¿no? Que el soporte, que es el poste, puede salirse porque los conductores lo van a jalar hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer es yendo o haciendo modificaciones. Por ejemplo, tendríamos que configurar primero, ¿no? La línea, lo vamos a configurar un ratito. El entorno. Como les decía, el programa se adapta a las necesidades del usuario, ¿ya? Y el programa es tan versátil que tiene, por ejemplo, niveles de voltaje para todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica, incluso creo que tiene para otros países, ¿no? Voy a aceptar, y aquí lo voy a cambiar. Ya, y en función a eso, ya me va a ir calculando lo que son las distancias mínimas. Ahorita vamos a ver eso. Aquí. Le cambio el nivel de tensión, es 14.4 y ya me dice que la distancia mínima es 5.5. ¿No? Eso es importante. Después le vamos a diciendo qué clase de configuración tiene la línea, es monofásica, ¿ya? El cable principal es un 0, ¿ya? De fases independientes. Tiene cable neutro, no tiene cables secundarios, porque con este programa se puede hacer análisis de, por ejemplo, si yo ya tengo una red existente, puedo hacer un análisis de cálculo mecánico, ya sea del conductor o de las estructuras, para ver si le puedo colocar fibra óptica. Eso es también otro aspecto bien interesante. Pues ya le he puesto la configuración que le corresponde. Vamos a ver el perfil de la línea. Aquí, aquí. Hay algún problemita. Ahorita vamos a solucionar. Aquí. Y aquí, ¿no? Esa es la ruta que yo he creado, ¿no? Con estructuras. Bueno, aquí nos va a mostrar las estructuras, ¿no? Ahí están las estructuras que ha ido colocando el programa, ¿ya? Por ejemplo, por ángulos, ¿no? Un BA2, etcétera. Y después hemos llegado aquí, ¿no? Aquí están mis usuarios y todo, ¿no? Pero lo que nos interesaba era el perfil longitudinal, ¿no? Y ver si hay algunos alertas, por ejemplo, ¿no? Esta es una alerta de uplift, les decía, ¿no? Etcétera. Que se pueden ir solucionando a medida que el ingeniero de escritorio vaya a ir revisando cada uno de esos aspectos, ¿ya? Otro aspecto importante que vale la pena también destacar es que este proyecto se lo puede ver de otra forma. El programa lo puede importar al Google Earth, ¿ya? Y en el Google Earth nosotros podemos ver, pues, si es correcta la disposición o no, ¿no? Se puede ir haciendo diferente tipo de evaluaciones, ¿ya? Entonces, eso más quería mostrarles. Seguramente hay muchas cosas más que mostrar, pero esas son para una charla mucho más larga, ¿no?
o tal vez a un curso de especialidad, ¿no? Donde se pueda ir hablando, detallando todos los aspectos que les he mencionado. A veces, como les decía, el programa no es inteligente, tampoco es perfecto, a pesar que el programa tiene más o menos como 25 años ya en el tema de desarrollo, ¿ya? Entonces, miren, aquí está lo que hemos hecho, ¿ya? Es una red de distribución, ¿ya? Y aquí en el entorno de Google Earth ya podemos ir viendo si es correcto o si nos pasa algo, o tal vez son viviendas fantasmas, digamos, ¿no? Suele pasar eso, ¿no? Que uno puede decir, hay que hacer un estudio para algo, a una comunidad y al final la comunidad no existe, todo ha sido montado, podríamos decir, ¿no? Miren, aquí era el cruce de Zio que les había mostrado más antes, ¿no? Y aquí está el ruteo que ha hecho el ingeniero de campo, y él nos ha dicho que por ahí tiene que ir la línea de la red de distribución, ¿no? Y tiene que llegar a lo que es a la comunidad, a una de las comunidades, a esta comunidad, ¿no? Y ahí está. Bueno, eso era lo que les quería mostrar como una charla de que hay programas que nos pueden ayudar incluso a optimizar lo que son los tiempos de trabajo, ¿ya? Y como les decía, eso del AutoCAD, para mí, por ejemplo, en forma personal, ya ha pasado, digamos, a otra etapa, ¿no? Una etapa solamente de dibujo. Hay programas que nos pueden facilitar, incluso hacer esto, ¿no? Que es llevar una línea de transmisión o una red de distribución a un entorno de Google Earth donde nosotros podemos verificar, digamos, ¿no? Algunos aspectos, digamos, que podríamos decir que son casi reales, ¿no? Eh, bueno, no sé si tienen alguna consulta. ¿Aló, me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos atentamente. Sí, estamos revisando también la página de Facebook para ver si existen algunas consultas, pero al parecer está todo claro, ingeniero. Entonces, no sé si usted tal vez tiene una conclusión, una recomendación final, ya para cerrar este ciclo de seminarios y exposiciones, ¿no? Que concluye justamente el día de hoy. Eh, bueno, por mi parte, no solo eh, tal vez dejar, digamos, de lado lo que son algunos programas que son, digamos, ya un poco obsoletos, digamos, en el tema eléctrico, y ir actualizándonos un poquito en el tema ya de manejo de algunos softwares, ¿no? Uno que he visto que es muy bueno y se puede apreciar es el de la empresa ABS, ¿no? Que es el DirectCAD y el DLTCAD, ¿no? Hay otros softwares también que les he presentado y que también nos ayudan, ¿no? En el tema de tal vez de algún costo, por ejemplo, el DLTCAD les dice cuánto es la licencia y cuánto les puede costar. Incluso hay promociones que creo que les pueden dar el software por un año, 3 meses, depende de la necesidad que tenga cada uno, ¿no? Pero como les digo, son bastante amigables y nos facilitan, por ejemplo, en mi caso personal, o sea, me facilita, digamos, ¿no? El tema de cualquier otro cálculo que se pueda desarrollar. Bueno, eso de mi parte, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por la exposición magistral esta noche que nos ha estado compartiendo, ¿no? Diferentes modelos, software, como usted indicaba, con el tema diseño de proyectos de electrificación rural con software. Agradecerle a usted por esta magistral ponencia esta noche. Y bueno, con usted concluimos este importante ciclo de seminarios y exposiciones a cargo de especialistas que ha desarrollado la CIB La Paz a lo largo de 2 semanas y en diferentes horarios. Agradecerle por la predisposición también a nombre del ingeniero Raúl Daza, presidente de la CIB La Paz, así como también del directorio en pleno. Muchas gracias, ingeniero Franklin Antesana, por su exposición y con todos los demás será hasta una próxima oportunidad.